Hola, hola, muy buena tarde, buena noche, buen día en el lugar que te encuentres. Te saluda Kelly Calle y pues yo feliz aquí ya con mi invitado especial en este congreso Inspírate, creer, crear. Pues mi placer radica en que me convierto en un instrumento para que tú puedas seguir creciendo y evolucionando en este maravilloso mundo del desarrollo personal, en el que tú puedas potenciar tus habilidades y que nosotros, más de 41 expertos de todo América, Estados Unidos, Europa, aportando valor a tu vida en 5 pilares. Emprendimiento, por supuesto, que es allí donde tenemos a nuestro invitado, espiritualidad, amor y relaciones, dinero y prosperidad, salud integral y todas estas áreas, por supuesto, que son vitales para poder lograr un estilo de vida 360. Nuestro propósito es que al finalizar este congreso tú puedas rediseñar tu vida y empieces a lograr cambios significativos en todas las áreas de tu vida. Pues ya les decía, nuestro invitado va a aportar en el pilar de emprendimiento y nos trae con un tema muy innovador que tiene que ver con el promover la creatividad, el aprovechar nuestra creatividad y abocarla a nuestro emprendimiento. Primero, quiero presentarte brevemente a quién es. Él es Giordano Rendina. Buenas, gracias. Él es italiano de nacionalidad, pero pues está muy dispuesto a aportar, habla muy bien el español, por supuesto, así que les va a aportar valor agregado a ti que estás buscando innovar, que estás buscando crecer en tu emprendimiento. Él es consultor, es autor, también escribe, tiene ya un libro de emprendimiento o para emprendedores, de innovación y emprendimiento. Es MBA, o sea, tiene una parte académica, se desempeña en el mundo académico. Sin embargo, también él es consultor de algunas empresas reconocidas en Perú y en el extranjero. Y por supuesto, hoy lo tenemos aquí. Le voy a, para aquellos que no lo conocen aún, le voy a pedir que nos cuente un poco, Giordano, cuéntanos cómo es que has tratado de combinar muchas herramientas y ponerlas al servicio del emprendimiento, porque yo sé que tú también tienes una formación en pues, creatividad, en management, tienes especialidades también en, a ver si se quiere, en actuación, artes escénicas, ok. Y cómo todas estas herramientas las has canalizado hacia el servicio del emprendedor. Hola a todos, gracias Kelly por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes y compartir mis conocimientos, mis herramientas. En relación a tu pregunta, la verdad yo tampoco te podría contestar, porque son cosas que se dieron a lo largo de la vida de uno. Fui aprendiendo, fui haciendo lo que me gustaba hacer. Yo jamás me imaginé que terminaría en una escuela de actuación de artes escénicas en Nueva York. A mi mamá casi le da un infarto, a toda la familia. Entonces, son cosas que se dieron y en algún momento, incluso en ese viaje de la vida, llegué a cuestionar mi decisión de haber querido estudiar actuación, porque le dediqué como 15 años, más poco tiempo. Y la respuesta vino hace poco, vino hace unos 5 años, cuando empecé a dictar un taller de creatividad en los negocios. Fue algo que se me ofreció en realidad, yo no lo había buscado, y me di cuenta de que manejaba el proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? Justamente tiene que ver con el tema del día. Es un conjunto de pasos que permiten a cualquier persona resolver algún tipo de problema. Y dentro de las artes escénicas, el proceso creativo, como artista, lo aplicaba cuando tenía que construir un personaje. Porque a ti te entregan el guión, el texto, el libreto. Y de ahí tienes que aprender. No es un tema de aprender el diálogo nada más, sino construir un personaje. Entonces empieza tu mente subconsciente a pensar cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, cómo me voy a vestir, cuáles son los movimientos que necesito hacer. Y en algún momento me di cuenta que había aprendido el proceso creativo, que es, digamos, mi fortaleza, porque profesores de Design Thinking hay muchos, pero no todos conocen el proceso creativo.
Eso me encanta. La verdad es como los seres humanos vamos descubriendo nuestra pasión. De hecho, a él le encantaba, se la jugó todas, incluso el que su familia mismo no acepte esto. Pero ¿cómo es que lo ha podido canalizar y ahora ponerlo al servicio a través de una serie de herramientas que obviamente él brinda para potenciar los emprendimientos? Sabemos que ahora la tecnología, la innovación cada vez nos exige, porque digo así, o sea, ser mucho más creativos para poner al servicio nuevos productos, generar nuevas necesidades, porque obviamente las generaciones van cambiando y la idea es que todo emprendedor vaya hacia ese mismo ritmo. Claro que sí. Entonces, pues imagínense, aquí tenemos un gran aporte de nuestro querido invitado y él tiene una presentación para compartirles, así que pues ahora mismo, Giordano, te voy a invitar a que compartas la presentación y que luego al final vamos a hacer alguna sesión de preguntas y respuestas. De hecho, lo que te invito es a que tú puedas ahora mismo, que nos estás viendo, tomar lápiz y papel para que puedas tomar nota. Desconéctate de los distractores, apaga tu celular, qué sé yo. Y si tú estás pues viajando o estás en tu trabajo y no puedes ver las conferencias completas, pues allí tienes una oportunidad de acceder al pase VIP, en la que tú puedes ver todas las conferencias, más de 41 conferencias en todos estos pilares que te he mencionado, y que lo puedes aprovechar, lo puedes ver en tus tiempos y en tus espacios. Así que, pues vamos, Giordano, a compartir. Listo, vamos a compartir la presentación y luego, pues, viene la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Genial. Buenas noches. Aquí es noche. No sé cómo será donde están ustedes. Soy Giordano Rendina y les voy a hablar de Design Thinking. ¿Qué cosa es el Design Thinking? El Design Thinking es una metodología compuesta por un conjunto de técnicas. Es una metodología que nos ayuda a resolver problemas. Yo digo siempre que básicamente lo que hace del Design Thinking es o resolver problemas que no tienen solución, ¿no? Y no es que no tienen solución porque sean imposibles de solucionar, sino que no tienen solución porque son problemas nuevos, que de a poco se van presentando. Y otra aplicación que le podemos dar es cuando ya tenemos una solución. Sin embargo, lo que queremos hacer es mejorarla. No cambiarla en su totalidad, sino perfeccionarla. Entonces ya sabemos, ¿no? Problemas que no tienen solución o que tal vez sí tengan solución, pero queremos innovar desde cero. No nos interesa lo que se hizo hasta el momento. Y otra manera de hacerlo es mejorando lo que ya existe. Muy bien. Ahora, vamos de frente a la práctica, a la aplicación. El primer paso del Design Thinking consiste justamente en definir el problema. ¿Qué quiere decir definir el problema? Lo que pasa es que muy a menudo en la vida de nosotros, cuando sucede algo, lo que queremos hacer es resolverlo, acá le decimos en Perú, resolverlo en one, abordar todo el problema. Pero lo que pasa es que hay algunas circunstancias que tienden a ser multifacéticas. Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Resolver el problema del tráfico en Lima.
es un problema demasiado grande de resolver. Diría imposible, ¿no es cierto? Entonces, así, tal como está planteado, no es la forma de hacerlo. Lo ideal sería identificar, desmenuzar el problema en pequeñas variables, en pequeños factores, y tratar de abordarlos uno a uno, ¿no? Por ejemplo, acá le pregunto, ¿de qué manera podemos mejorar la experiencia de viaje para los usuarios del Corredor Rojo? Ahora, para los que no son de Lima, el Corredor Rojo es un servicio de transporte público. Entonces ya se dan cuenta la diferencia entre resolver el problema del tráfico en Lima y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del Corredor Rojo. Está mejor planteado, más acotado, más delimitado. Otro ejemplo que les puedo hacer es acerca del consumo de drogas, ¿no? Reducir el consumo de drogas entre los jóvenes es un problema muy grande y hacerlo de esa manera no es muy inteligente. Otra forma de hacerlo es tratando de entender cuáles son las causas que inducen a los jóvenes a consumir drogas. Por ejemplo, acá a mí se me ocurrió de que una de las causas son justamente las malas amistades, ¿no? Entonces, el problema lo he formulado de la siguiente manera. ¿Cómo puedo conocer personas sanas y tener buenos amigos? ¿Por qué? Porque al tener buenos amigos y al conocer personas sanas es muy improbable de que llegue a cometer algún error de esa naturaleza. ¿Entienden? Entonces, eso es el primer paso, delimitar el problema. Acá he puesto un último problema que es interesante acerca de los profesores. No sé cómo será donde viven ustedes, pero aquí en Lima los profesores trabajan de tiempo parcial, obviamente, ¿no? Trabajan de 8 a 10 meses al año. Entonces, ¿qué sucede? Que los demás meses del año, al no trabajar, no perciben ingresos. Entonces, lo que hacemos acá es, en este caso, la formulación del problema se hizo de esa manera. ¿De qué manera los profesores de tiempo parcial pueden conseguir más fuentes de ingresos en sus tiempos libres? Este que tenemos acá no es nada más que un diseño en el cual explico la ruta, cómo llegué a delimitar el problema, ¿no es cierto? Decíamos que el problema era el tráfico, del tráfico me fui a los medios de transporte, de los medios de transporte hay públicos y privados, ¿no es cierto? A las rutas. ¿Por qué las rutas? Porque no todas las avenidas, las rutas están congestionadas, algunas más que otras. De las rutas a los usuarios y de los usuarios a sus preferencias, porque los usuarios tienen preferencias. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, al momento de definir el problema, lo que hice fue formularlo a manera de pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos? Y es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Es una forma de hacerlo. Y esa pregunta, por lo general, tiende a apuntar de frente a una solución. Ahora, nosotros podríamos seguir afinando el problema o en todo caso cambiar la formulación del problema de pregunta a afirmación, a objetivo a lograr. Acá, por ejemplo, en el caso de los profesores que requieren ingresos en los meses de verano, se hizo una nueva delimitación. Se hizo un análisis más profundo y se volvió a formular el problema, pero esta vez le decimos definir el reto. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá hay un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo conformado por 4 triángulos. En ese triángulo, en la parte de arriba, es donde se pone el lugar, el contexto espacial. Siendo Lima, los profesores trabajan en Lima, el lugar sería el mercado de cursos libres de Lima. En el medio del triángulo se ponen las personas. ¿Quiénes son las personas? Son aquellos individuos quienes de alguna manera
influyen o son importantes en relación al problema a resolver. Por ejemplo, los alumnos son muy importantes para los profesores, porque si no hay alumno, no hay inscritos, y si no hay inscritos, los cursos libres no empiezan. Otros, los coordinadores también de los centros de estudios tienen mucho poder, porque pueden decir dentro de todos los profesores, de los postulantes, a quienes contratar. Y las consultoras se da cuando, por ejemplo, los profesores también dictan clases en las empresas, y en los meses de verano es una bendición. Entonces, esos personajes que están ahí tienen poder. Y ahora sí, el penúltimo paso. En ese triángulo también hay que escribir cuáles son aquellos problemas, aquellas limitantes que influyen en el problema a resolver. En el caso del mercado de cursos libres en Lima, los problemas que tienen los profesores vienen a ser la competencia elevada. Hay mucha oferta. Espacios limitados quiere decir centros de estudios que cuentan con una demanda fuerte. Y las agendas acopadas, como los espacios son limitados, también las agendas son acopadas, ¿no? Porque todos están buscando. Entonces, en relación a este análisis adicional, porque ya hicimos uno antes, ¿se acuerda? Este es el segundo. El reto fue diseñar un sistema de trabajo autónomo de formación profesional virtual. El reto, si se dan cuenta, ¿qué te dice acá? Ha tomado en cuenta todo lo que se encontró y dice que un sistema de trabajo autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque al ser autónomo no tengo por qué lidiar con los problemas de los espacios limitados, de las agendas acopadas, de ser amigo del coordinador, ¿no es cierto? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque es virtual. Entonces yo mismo, es decir, el maestro, el profesor, él solito puede gestionar su agenda y dictar cursos de manera virtual. Entonces acá tenemos el reto. El reto es el que les acabo de decir. Muy bien. Hay una segunda parte dentro del Design Thinking que se llama empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Empatía quiere decir sentir lo que la otra persona siente. Esa es la definición más conocida, más didáctica. Ahora, ¿cómo se genera empatía? Bueno, ante todo, ¿hacia quién necesitamos empatizar? En ese caso, en el Design Thinking, empatizamos con el usuario, es decir, la persona afectada por el problema, la persona que tiene la necesidad. Hay tres maneras de generar empatía. La primera es observando, es decir, vamos al lugar de los hechos, así le decimos, al lugar de los hechos, y apuntamos, tomamos notas, o grabamos, o tomamos fotos. Por ejemplo, si el problema fuera las colas en las cajas de los supermercados, nosotros vamos con nuestro celular inteligente al supermercado y tomamos fotos, grabamos, o tal vez tomamos notas nada más. De ahí le voy a decir acerca de qué tomamos notas. Otra forma es sumergiéndose. ¿Qué quiere decir? Que en esa oportunidad el investigador lo que hace es convertirse en la persona afectada por el problema. Entonces, en el caso del servicio de transporte público, el investigador se convierte en pasajero. En pasajero se sube al transporte público y hace lo mismo, ¿no? Es un nivel mayor de empatía, porque no está simple y sencillamente tratando de descifrar qué es lo que el usuario piensa y sienta ante tal problemática, sino que él mismo siente, está viviendo la situación. Y la última es engancharse. ¿Qué quiere decir engancharse? Engancharse se refiere a conversar. A conversar, son entrevistas, básicamente, ¿no?
se citan, se reúne el entrevistador con los usuarios, puede ser individual o puede ser grupal, y se graba la conversación. Acá tenemos los varios niveles de conocimiento que se adquieren a la hora de aplicar alguno de esos métodos de recopilación de datos. Ahora, la idea es que, sin importar cuál de los tres métodos hemos elegido, la idea es poder armar un cuadrito conocido con el nombre de mapa de empatía, en donde vamos a escribir qué es lo que la persona dice en el lugar de los hechos, qué es lo que hacen en el lugar de los hechos, qué es lo que piensan y sienten. En el caso, ahora, eso no hay ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos ahí, podemos nosotros tomar notas, ¿no? O sea, todo depende de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros sí optamos por la entrevista, ahí debemos preparar con anticipación un cuestionario. Un cuestionario acerca de las preguntas que vamos a necesitar hacer, y esas preguntas, las respuestas nos van a tener que permitir llenar el mapa de empatía. Ahora, el design thinking no es muy exhaustivo en ese sentido, ¿no? Es por eso que, a mi parecer, el contar con conocimientos de marketing, del marketing clásico, tradicional, puede ser de gran ayuda a la hora de preparar un cuestionario. En todo caso, si es que no tienes ese conocimiento, yo te recomendaría de que busques a alguien que sí sabe de marketing, que sí sabe crear cuestionarios para que lo puedan redactar juntos. Es muy importante, es vital, de vital importancia. Lo único que nos dice el Design Thinking es utilizar esas tres palabras, el qué, el cómo y el por qué a la hora de hacer preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? ¿En relación a qué cosa? Bueno, el qué, el cómo y el por qué, ven, acá arriba tenemos el problema, son en relación a las causas del problema, a las consecuencias del problema, a las soluciones previas. ¿Qué quiere decir? Acerca de las soluciones que ya existen para tratar el mismo. Sensaciones, quiere decir, ¿qué es los sentimientos? O sea, ¿qué sienten las personas cuando viven esa situación? Creencias, ¿qué es lo que opinan las personas ante esa situación? Y también le podríamos preguntar qué proponen ellos, porque muchas veces las personas sí tienen soluciones, sí tienen ideas. Como ellos son afectados, sí tienen buenas ideas. Entonces, no está de más preguntarles. Y acá hay dos más pasos que les voy a mencionar. Uno podrían ser las restricciones. Siempre es bueno conocer de primera mano cuáles podrían ser las restricciones a la hora antes de hacer la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense, acá en Lima, el tema del tráfico es un tema serio, ¿no? Y a algunos se les ha ocurrido, lo que están haciendo es hacer taxi colectivo. ¿Qué quiere decir colectivo? Que el taxista lleva varios pasajeros a la vez. ¿Lo están haciendo? Claro que lo están haciendo. Y los taxistas ofrecen ese servicio, los usuarios lo están adquiriendo, pero no es legal. No es legal. Entonces nosotros no quisiéramos incurrir en semejante error. Otra cosa es el taxi, la moto lineal. También hay algunos que están ofreciendo ese servicio de taxi de moto lineal, pero también es ilegal. Entonces existen restricciones que no son solamente legales, sino que también pueden ser restricciones de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría mucho saber de ingeniería química, pero jamás me atrevería a tratar de resolver un problema que requiere ese conocimiento, porque no lo tengo. Pues. Entonces, eso es importante. Y acá hay una palabra que se llama insights. Insights quiere decir revelaciones. ¿Qué son las revelaciones? Son cosas que se descubren a lo largo de la investigación. Ustedes se van a dar cuenta conforme vayan haciendo su investigación, las distintas fuentes descubren información, datos que antes desconocían.
Y esos datos son muy importantes porque pueden permitirnos crear algo que no existe, algo en lo que otros todavía no han pensado. Esas revelaciones se apuntan en varias hojitas, se llaman notas de insights. Acá tenemos un modelo. Ahora, ¿cuáles son las revelaciones? Bueno, hay una que, por ejemplo, dice acá, lo que la gente hace, pero no siempre cuenta. El ejemplo que les hago a mis alumnos es, ustedes van a misa los domingos y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahora, lo que nos dimos cuenta con el paso del tiempo es que no van a misa, pero dicen que van. O sea, dicen que hacen algo que por último no hacen. Y esa es una revelación, porque el hecho de que después se descubrió por qué no van, porque algunos creen que es aburrido. Entonces, el conocimiento de que no ir a misa se debe a que es una experiencia no alegre, no grata, hizo que muchas iglesias la pudieran aprovechar. Tanto es así que han convertido la misa en un culto muy motivador, con música pop, rock, charlas motivacionales, utilizan técnicas de programación neurolingüística, algunos pastores, es decir, han innovado. Otras son las tendencias del mañana que no siempre vemos hoy. Hay tecnologías, inventos que se vienen dando, pero la población, los usuarios, nos demoramos en reconocer. Ese es un insight. Por ejemplo, me fue difícil adecuarme al taxi por aplicativo. En un principio no quería porque decía, muy complicado, necesito estar conectado todo el tiempo, me van a cobrar más caro, hasta que ahora, con la práctica, me he dado cuenta de que me encuentro muy bien. Más bien es al revés, ya no quiero transportarme en taxi de calle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es inseguro, es incómodo, es más caro, hay un conjunto de desventajas. Y otro es lo que la gente siente, pero no dice, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a ver una obra de teatro o hemos ido a comer a un restaurante de un amigo y la verdad, más o menos, no nos quedamos satisfechos, no me quedé satisfecho, pero por no quedar mal con la persona, prefiero no decirle nada. No, me quedo calladito y no digo nada. Entonces, las personas no siempre te van a decir lo que sienten. Ahora sí, hemos entrado a una nueva etapa, la etapa de la definición. Bueno, acá les he armado un mapa conceptual con todo lo que les he contado anteriormente acerca del problema del consumo excesivo de gaseosas, ¿no es cierto? Se hizo el cuestionario, fuimos donde los usuarios, se le preguntó acerca de las causas, las consecuencias del consumo excesivo. Las causas son el sabor, la disponibilidad, que se encuentra muy al alcance de todos, el efecto energizante que produce los ingredientes, la publicidad. Las consecuencias son las enfermedades que todos conocemos. Soluciones previas, ¿qué nos dijeron? Buscar sustitutos. Algunos de ellos han logrado deshacerse de ese hábito a través de sustitutos. Otros han cambiado su estilo de vida, han cambiado todo en relación a su alimentación y otros han ido donde han consultado a un especialista. Acá hemos aplicado el qué, cómo y el por qué, que le decía antes, ¿no? Acerca, cada vez que nos dieron una respuesta, se le volvió a preguntar, ¿cómo así? No olviden que el qué, el cómo y el por qué es una técnica que viene de Estados Unidos. Entonces, el sentido, el significado de la palabra cómo, how are you, how is it, es distinto del español. Entonces, por ejemplo, cuando nos contestaron que la causa del consumo excesivo de gaseosa es el sabor, le volvimos a preguntar, ¿cómo así? Nos respondieron, porque es dulce, porque es refrescante. Nuevamente, ¿y por qué es dulce? Porque contiene azúcar. Cuando nos dijeron que el problema, que la causa era la disponibilidad, el alcance, que se puede comprar en cualquier lugar, ¿cómo así?
o sea, la idea es volverla a hacer repreguntas, porque la idea es que se explayen bastante y nos revelen información inédita que no se conoce. Entonces, si la disponibilidad es la causa, ¿cómo así? Por los puntos de ventas múltiples, por el precio. ¿Y por qué hay tantos puntos de venta? Porque hay alta demanda. ¿Y por qué el precio es tan barato? Por las economías de escala. Acá las sensaciones, ¿cómo se sienten ellos acerca de su mal hábito? Preocupados, culpables, algunos. ¿Y qué proponen? Gaseosas nutritivas. ¿Qué proponen? Sustitutos. Asimismo, acá sí, hemos encontrado dos insights. El primero, se descubrió que la Coca-Cola es un antidepresivo. Inicialmente era un jarabe que se usaba para combatir la adicción a la morfina. Entonces, se empezó a vender, ¿no? Y se convirtió en la bebida que todos conocemos. Pero ya sabemos que es un antidepresivo. Y otro insight que se descubrió es nada más y nada menos que prefieren la piraña. ¿Qué es la piraña? Hace más o menos un año Coca-Cola acá lanzó una versión mini, más pequeña del formato de medio litro, de la botella de medio litro, de más o menos 250 mililitros, y fue un éxito rotundo. Es más, ni siquiera ellos esperaban tan éxito. Y que el éxito fuera tan fuerte. ¿Por qué? Porque acabó con la demanda de la botella de medio litro. O sea, ¿cuál fue el insight? Que la gente prefiere consumir menos a más. O sea, sí quiere seguir consumiendo Coca-Cola, claro, pero menos cantidad. Entonces, acá tenemos los dos insights. Muy bien, acá les he armado, como les decía, de que lo que queremos saber es lo que la gente dice, hace, piensa y siente en relación al problema. Acá fuimos en esos lugares y en relación al primer problema, que es el tema de la falta de disponibilidad de asientos en los buses, nos detuvimos, fuimos y apuntamos qué es lo que la gente dice. La gente dice que no sirve de nada, que mejor era antes, es decir, que la reforma del transporte no funcionó. ¿Qué es lo que hacen? Se quedan parados, esperando un asiento. ¿Qué es lo que piensan? Que el alcalde es un desastre, que tengo que estar atento si es que se libera algún asiento. ¿Qué es lo que sienten? Frustración, aflicción. Otra cosa que vimos, las colas en las cajas. ¿Qué dice la gente? Otra vez, no puede ser. ¿Qué hacen? Se van sin comprar, abandonan la canasta. ¿Qué piensan? ¿Y el Internet de las cosas? ¿Qué quiere decir el Internet de las cosas? Que nosotros no deberíamos siquiera estar en esa situación de seguir haciendo colas, porque todo se puede cancelar con los códigos de barra. Todos tenemos un escáner en el celular. ¿Y qué sienten? Impotencia, burla. Entonces, en relación al problema, la idea es armar un cuadrito así, donde vamos apuntando todo lo que hemos descubierto. Ese es el verdadero mapa de empatía. Dice y hace en la parte de abajo, piensa y siente, que a mí me parecen los dos fundamentales. Sin embargo, hay dos más. ¿Qué es lo que escucha la gente? O sea, que escucha decir a terceros, ¿no? Pueden ser amigos, pueden ser colegas. ¿Qué es lo que ve hacer? ¿Qué ofrece el mercado, el entorno, amigos? O sea, se dan cuenta, en la parte central es lo que la persona piensa, siente, dice, hace. Pero en la parte horizontal son los otros, terceros, que escucha decir y que ve hacer. Y acá, en la parte de abajo, tenemos dolor y beneficio. En dolor, lo que hay que poner son todos los problemas que nacen a raíz de esa situación. Los miedos, frustraciones y obstáculos.
Y a la derecha lo que deberíamos poner es lo que espera el cliente final de la solución, ¿no? Por un lado, sí, vendría a ser el problema resuelto, pero nosotros sabemos que las expectativas van mucho más allá. Por ejemplo, si les digo, cuando ustedes compran una barra de jabón, ¿cuál es su necesidad? Que limpie, que hidrate, ¿no es cierto? Por eso la compran, esa es la necesidad. Pero ¿qué esperan? ¿Cuál es su expectativa acerca de la barra de jabón? Que tenga forma ergonómica, un sabor a manzana, que me deje la piel suave, ¿no? O sea, son atributos adicionales que los usuarios son preferencias, expectativas que vienen, que van más allá de la necesidad básica. Y acá tenemos los formatos de arquetipos de usuarios, ¿no? Podemos segmentar nuestro usuario. No, la idea es hacerlo. Sí, es hacer perfiles de usuarios, porque en relación a cada perfil es que se crea una solución específica. La manera tradicional de hacerlo es la geográfica, ¿no? El lugar, demográfica, edad, género, estado civil, nivel socioeconómico. También por comportamiento. Comportamiento es bastante importante, tiene que ver con el beneficio buscado y la tasa de uso. Y acá les he puesto 3 más: psicográfica, causas y consecuencias, creas emociones. Ahora, la idea no es aplicarlas todas, ¿no? No enredarse mucho, pero sí crear perfiles de usuarios, que sean 2, 3, 3 es lo ideal. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de Rogerio. Rogerio, joven introvertido y poco proactivo, tiene que ver con la personalidad, ¿no es cierto? Estudiante de hotelería de 24 años, tiene que ver con la escolaridad y la demografía. Diagnosticado con hipertensión, esa es la consecuencia. La obesidad es la causa, según la familia, es la causa de la enfermedad, que hasta el momento se manifiesta solo en ocasionales dolores de cabeza. Muy bien, acá lo que se hizo, ese se llama diagrama de afinidades. En el diagrama de afinidades se apuntan todos los insights que se descubrieron. Por ejemplo, en el tema de la Coca-Cola, como le decía, que vienen a ser los insights, las revelaciones, la razón principal del consumo es el efecto energizante que genera. Otra es que el consumo de gaseosa facilita el proceso digestivo, muy cierto, los que consumen. Y que también tiene propiedades antidepresivas. En relación a los profesores, se descubrió que los profesores en el verano llevan cursos de actualización. Les decía antes que hay cosas que las personas no dicen que hacen y los profesores no dicen. No sé por qué razón que en el verano llevan cursos de capacitación. ¿Para qué será? Para ser más competitivos. Otra cosa, que los cursos en el verano están dirigidos a niños y adolescentes y que en el verano las barreras de entrada para dictar cursos son mínimas. Es cierto, como no hay nadie con quien controle, casi no hay barreras de entradas. Todos pueden dictar cursos en el verano. Acá tenemos así, en relación al problema de la falta de disponibilidad de asientos en el transporte público, se descubrió que los días feriados sí hay asientos vacíos en los carros, sí hay. También que las personas salen antes del horario de trabajo, es decir, con tal de encontrar un asiento, muchas personas están dispuestas a salir horas antes de la hora pico y llegar al trabajo con 2 horas de anticipación. Otra cosa que se descubrió es que la educación semipresencial no tiene el mismo valor, al menos acá en el Perú. Contar con un título de estudio semipresencial o de modalidad a distancia no tiene el mismo valor que uno de presencial. Y por último, ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ahora vamos a ver cuáles fueron las soluciones que se encontraron a partir de esas revelaciones. Que la música clásica atenúa la tensión que sienten las personas en la cola.
¿Se han dado cuenta cuando estamos esperando en el banco, en el supermercado, y de pronto hay una música de fondo, una melodía así clásica, relajante? Tiene un efecto en nosotros, agradable. O sea, mejora la experiencia de la espera. 2, que el contar con un número de atención tranquiliza al usuario. A mí me tranquiliza saber cuándo me toca. Y por último, que los bloopers cambian las emociones negativas que sienten los usuarios en la cola. Es decir, cuando estás ahí esperando y de pronto, que es algo que están haciendo muchas empresas, es un blooper, o sea, actuaciones cómicas, divertidas, que le hacen bromas a la gente. Entonces, cuando se da tal situación, te diviertes, ¿no? Te da risa y la cola es más llevadera. He puesto eso en pausa. ¿Qué te estás fijando? Ahora sí. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sobre el tema del consumo excesivo de gaseosa, creamos en el 2004, nada menos que en el 2004, gaseosas nutritivas con pulpa de fruta, a base de fruta exótica, que es fruta energizante. Mango, son tres sabores: tumbo, camu camu y mango. Muy buenas, que son un buen sustituto, porque el problema en sí, digamos, es el alto consumo de algo saludable no es problema. El problema es cuando no es saludable, ¿no? Entonces, el alto consumo de fruta o de jugos es positivo. En relación al tema de la experiencia de viaje, lo que se descubrió es que al ser los fines de semana, los autos, al encontrarse con mayor facilidad asiento los fines de semana en el transporte público, ¿por qué no estudiar los fines de semana? Tanto es así que hay muchas universidades que ofrecen programas de maestría. Yo mismo llevé uno los fines de semana. Entonces ahí para mí no fue problema encontrar asiento disponible en el bus, en el carro. En relación a los profesores en el verano, si la oferta actual está dirigida a niños y adolescentes y nosotros tenemos la revelación de que los profesores se capacitan, ¿por qué en lugar de ofrecer cursos a niños y adolescentes no nos dedicamos a los docentes? Y fue ahí que se creó el taller de capacitación docente, un taller donde los docentes aprenden herramientas lúdicas para poder manejar mejor a sus alumnos. Y el último, en relación a las colas en las cajas, lo que se hizo fue ver lo que aplicó un banco importante de Perú, el Banco Interbank, con la creación de las lagunas azules. ¿Qué quiere decir? Que las agencias de los bancos las han rediseñado y actualmente ir al banco se ha convertido en una experiencia placentera, agradable. ¿Por qué? Porque te puedes sentar cómodamente, hay muchos sofás, como pueden ver, te invitan café, te llaman por nombre, tienen un algoritmo que hace que la atención sea mucho más rápida. O sea, ante lo que venían haciendo los demás bancos, es decir, limitar la asistencia en las agencias, ellos lo han planteado de una manera distinta, ¿no es cierto? Y le ha ido muy bien. Muy bien. Ahora sí, estamos en ideación. En la ideación
primero lo que se hace es el punto de vista, point of view. ¿Qué quiere decir? Que en la primera columna escribimos los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Las personas que segmentamos después de haber aplicado la técnica de recopilación de datos. En el primero, el usuario soy yo, Giordano, porque yo sí consumo gaseosa. En el caso de del traslado al centro de estudios, los universitarios. Y por último, los profesores. La idea es escribir, definir el problema cuando quiere decir utilizar dos palabras fijas que vienen a ser necesidad y el para. Entonces, el usuario es Giordano, necesita, ¿cuál es la necesidad? Una bebida energizante y nutritiva para vencer el cansancio. Los universitarios necesitan viajar sentados para trasladarse al centro de estudio. Los profesores de tiempo parcial necesitan ingresos adicionales para solventar sus gastos durante las vacaciones. Es decir, el usuario lo encontramos al momento de recopilar datos. La necesidad la descubrimos a través de los insights y el objetivo final también lo descubrimos en el proceso de investigación. Ahora, una vez que tenemos los puntos de vista bien elaborados, lo que podemos hacer es aplicar la lluvia de ideas, ¿no es cierto? De manera individual o de manera grupal, empezamos a escribir ideas. En una hoja, sin detenernos, vamos apuntando todo lo que se nos ocurre en la cabeza. Un gran número de ideas. La idea es que haya fluidez, pero que también sean las ideas algo diversas, ¿no? Porque si apuntamos si todo lo que apuntamos en la nota se parece, entonces no tiene sentido ser fluidos. Hay que tener también cierta flexibilidad con las respuestas. Otro es el taller de co-creación. Nos juntamos, también hacemos lluvia de ideas, pero esta vez acá sí nos juntamos con los afectados, ¿no? Hacemos una co-creación con los mismos afectados. Como ellos no tienen las herramientas creativas, nos juntamos con ellos y hacemos una lluvia de ideas grupal. Esa es otra herramienta que se utiliza bastante para mejorar lo que ya existe. La técnica del Scamper. Acá les dejo la diapo. Es una técnica que permite incrementar la innovación, mejorar, reformular. No necesariamente es radical la innovación, ¿no? Puede ser mínima. Por ejemplo, la Coca-Cola, de lo que va la historia de la Coca-Cola, en gran medida la esencia se mantiene. Incluso más bien ha regresado la botella al envase inicial. Porque hay productos que tienen éxito y no necesitan de grandes cambios. Son pequeños detalles los que se reformulan. A ver, entonces, una vez que hemos hecho nuestra lluvia de ideas, las apuntamos en una hoja, y de a uno acá, como ven, en ese cuadrito, y al costado ponemos los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios que tenemos que tomar en cuenta antes de tomar la decisión. Porque lo que pasa es que tomar la decisión va a requerir recursos, esfuerzos, hay que invertir. Entonces, hay que tomar una buena decisión de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos podría ser si es factible. Otro, si es efectiva, ¿no? Otro, el tiempo, cuánto va a demorar. Otro, cuánto va a costar. Otra, si requiere de una inversión inicial. Entonces, se apuntan ahí todos los criterios y se les ponen valores. Y de a 1, y de a 2, y de a 3, y de a 4. Y por cada criterio también se pone el peso que tiene ese criterio en la decisión final. Acá vemos que la factibilidad tiene 20% de peso, 30%, el costo y 20% del tiempo. Y de ahí se multiplica y se toma la decisión. Acá, por ejemplo, la idea 3 es la que tuvo el mayor
el mayor valor y por consiguiente es la que se va a implementar. Muy bien, vamos al prototipo. Ya estamos acercándonos al final. El prototipo. Hay distintos prototipos. Prototipos de papel, prototipos volumétricos y una mezcla de ambos. Y hay otra palabra que se usa mucho, se llama fidelidad, la fidelidad del prototipo. Lo más probable es que el primer prototipo tenga baja fidelidad. ¿Qué quiere decir baja fidelidad? Que simplemente estás enumerando hacia grandes rasgos cómo sería. Alta fidelidad o 100% de fidelidad, el prototipo la tiene cuando puede ser usado, consumido, como si fuera el producto o el servicio adquiridos por un cliente quien lo toma, lo compra en el mercado. Ahora, todo empieza con el prototipo de papel, todo, sobre todo en lo que viene a ser tecnología, apps, páginas web, blogs, todo eso primero se hace en una hoja, ¿no? Pero también los arquitectos, los ingenieros, los ingenieros de producto, lo primero que hacen, ¿se acuerdan Leonardo da Vinci? Sus cuadernos, todos esos eran inventos, ¿no? Inventos hechos en papel. Ahí se pone todo, el diseño, las medidas, la memoria de cálculo. De ahí se convierte en volumétrico. Volumétrico ya es tridimensional. Acá tenemos una maqueta, tenemos un termos, son tridimensionales, pero también ahora lo podemos hacer digital, ¿no? Hay programas 3D que nos permiten hacer tridimensional cualquier producto de manera digital, así que no ocupa espacio. Muy bien, ahora, una vez que tengamos, la idea del prototipo es llevarlo donde el usuario, enseñarle el prototipo, y si es un prototipo de alta fidelidad, la idea es que también pueda interactuar con el prototipo. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos recabar información. Esa información nos va a permitir mejorar la solución que tenemos. Una herramienta para apuntar las opiniones, las sugerencias del usuario es a través de la malla receptora de información. En la malla receptora de información dividimos una hoja en 4 partes. En la parte de arriba, izquierda, con un signo más, ahí vamos a poner todas las cosas positivas que dijeron los entrevistados, los usuarios, acerca de nuestra solución. En cambio, en el lado derecho, con el triangulito, lo que apuntamos con post-its son todas las observaciones que hemos recibido de nuestros usuarios. Debajo del triángulo tenemos el foquito. El foquito son ideas que nos dieron los usuarios, nos parecieron interesantes y queremos incluirlas. Y donde está el punto de interrogación, ahí vamos a escribir todas las preguntas que nos hicieron, que nos parece que tenían sentido. En todo caso, eran cosas que no habíamos pensado en un inicio. Y nos parece interesante incluirlas dentro de nuestro próximo prototipo, porque toda esa información se resume, se convierte en una hoja de trabajo que se le va a entregar al equipo de trabajo de la gestión de proyecto y que que va mejorando. Va a lanzar un nuevo prototipo. Muy bien, entonces eso es el proceso del Design Thinking. Les he explicado más o menos cómo funciona. Acá les he añadido 2 diapositivas. Acá ya sería otra herramienta, la herramienta del modelo Canvas, ¿no? Es una herramienta de 9 módulos en los cuales se escribe. La idea es simular el modelo de negocio de nuestra innovación, ¿no? Acá solo les he puesto 2. Uno viene a ser el cliente, o sea, la segmentación. Dijimos que hay que crear perfiles de usuarios, ¿no es cierto? Y la 2, la propuesta de valor. ¿En qué consiste lo que hemos creado? Hay que poner cuál es el valor que damos al cliente, qué problema o necesidad,
Si es más de un producto o servicio, por cada producto o servicios, describir bien los atributos, las funciones, las características técnicas, la utilización. Y por último, acá nos habla de algo muy importante, la propuesta de valor diferencial. Es decir, la idea es que nuestras innovaciones, en comparación a lo que ya existe en los mercados, tengan algo distinto, mejor, que hace que los prospectos quieran adquirirnos a nosotros en lugar que a la competencia. Muy bien. Entonces, por el momento es todo. Vamos a ver si Kelly sigue ahí. Wow, realmente pues me quedé sorprendida con toda esta información que nos ha compartido Giordano. Gracias por realmente hacer interesante este congreso y aportar valor a ustedes que están listos para aprovecharlo. De hecho, yo creo que el design thinking y la creatividad, les decía, aportan mucho a el tipo de negocios o las características que los negocios y emprendimientos exigen hoy en día, ¿cierto? Porque tenemos clientes mucho más exigentes, porque tenemos, si se quiere, los clientes son mucho más minuciosos para elegir una marca o un producto. Pero bueno, entonces, toda esta información que tú la venías compartiendo, de hecho, para algunos podría ser no tan familiar, si es que recién se está involucrando, ¿cómo la pueden trasladar o adaptar a sus propios emprendimientos? ¿Cuál sería el primer paso para ellos? La idea es empezar con la información que tienen, estar atentos y fijarse en las necesidades y problemas que nos rodean, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a lo largo del día vivimos una variedad de situaciones en las que aparecen necesidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando voy al supermercado a comprar la fruta, me gustaría conocer el nivel de madurez de la palta, porque me he dado cuenta que muchas veces son duras, sin necesidad de abrirla. Para mí esa es una necesidad que todavía no ha sido desatendida. Yo quiero saber, quisiera conocer el nivel de madurez de cualquier vegetal, ¿no? Fruta y hortalizas, sin necesidad de abrirlo. Eso para mí es una necesidad, eso es lo que a mí se me ocurre. Hace poco había escrito un libro que ya se encuentra en Amazon, formato PDF. Estuve más de un año escribiendo el libro, escribí el libro muy bonito, y me doy cuenta que para subirlo a Amazon se necesitaba otro formato. Y empecé a buscar formato, pagar un par de meses, 2 meses para tratar. Entonces ahí mi necesidad era convertir mi PDF a ebook en el formato que es el soporte que requiera, y no había información, no encontré. En realidad, bueno, información sí la hay, siempre hay información. Es más, probablemente tú estarás diciendo, yo también, yo sí sabía, pero él, por ejemplo, en ese momento no sabía. Si tú empiezas a buscar en internet, vas a encontrar muchas opciones. Seguramente ahora tú, si tú empiezas a buscar sobre design thinking, probablemente no lo hayas escuchado antes, o sí, porque hubo es un boom, si se quiere, hace algunos años todo el mundo habla de design thinking, pero el problema es cómo utilizarlo para sacarle el mayor provecho posible, ¿cierto? Para nuestros emprendimientos, para potenciarlo. Entonces, ahora mismo tú con esta idea vas a poder ir incluso a internet y vas a encontrar muchísima información respecto a esto. Entonces, la intención es que cómo utilizas el design thinking para, la pregunta allí, para consolidarlo en un emprendimiento tangible, ¿no? Porque lo que tú venías explicando tiene que ver mucho en cómo alinear tu creatividad con la necesidad del mercado, ¿cierto? Claro.
a diario hay muchas cosas que, claro, si ya eres emprendedor, entonces a diario tienes cosas que hacer. Por ejemplo, diseñar un flyer, ¿cierto? Ahora, para hacer una buena campaña en Facebook necesitas hacer varios conjuntos de anuncios. Por cada conjunto de anuncios son 6 flyers. No es fácil dibujar 6 flyers a la vez, ¿no? Que sean llamativos, que llamen la atención, que sean segmentados para que sean más receptivos los visitantes. Entonces, y ahí ya necesitas cómo hacerlo. Y todos los contratiempos que se dan a lo largo del día, podemos aplicar un pequeño design thinking. Es decir, cada vez que tenemos un conflicto o algún obstáculo que sobrellevar y que va a requerir que seamos más creativos que nuestros colegas y competidores, nos fija, lo primero que tenemos que hacer es recopilar información, toda la información que puedo tener. 2, hacer una lluvia de ideas, ¿no es cierto? 3, de todas las ideas que tengo, evaluar, de acuerdo a distintos parámetros, costo, tiempo, factibilidad, efectividad, y por último, hacer pequeños prototipos si es que se requiere, ¿no? La idea es no tratar de evitar de confiar en la primera decisión, en la primera idea, porque la primera idea no suele ser la mejor idea. Claro, a veces estamos apurados, no nos queda de otra, el riesgo no es mayor, pero para decisiones importantes sí es bueno analizar bien la situación, proponer varias opciones, evaluar las opciones y llevarlas a cabo la mejor, ¿no? Entonces, y seguir mejorando hasta que funcione. Eso significa que el design thinking lo que se convierte es en una herramienta para ir mejorando tu producto constantemente. También. Hay múltiples, tú lo puedes aplicar a un montón de cosas. O sea, estamos hablando de negocios, ¿no? Claro. Pero lo puedes usar en la política, lo puedes usar en el arte, lo puedes usar en el deporte, como una técnica, en estrategia militar, o sea, en tu situación familiar, lo puedes utilizar en lo que quieras. Es un proceso creativo. Wow, imagínense el valor que tiene esta herramienta y pues que tú la puedes extrapolar a cualquier área de tu vida. Bueno, Giordano, gracias por el aporte que haces a los emprendedores, a las personas que ya vienen desarrollando un negocio o un emprendimiento, lo puedan potenciar, y aquellos que se empiezan a conectar, pues a utilizar esta herramienta para pues hacer productos novedosos y creativos. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerte porque tú estás aquí, porque eso significa que estás comprometido con tu crecimiento, que estás decidido pues a enriquecer tu experiencia de vida y con nuevos aprendizajes, y por supuesto aquí tienes mucha información que puedes aprovechar al máximo. Lo que te invito es a que puedas ponerlo en práctica. Toda esta información, llévala a la práctica, aplica, obviamente eso demanda de tiempo, determinación y por supuesto de que confíes en que es posible, que si lo crees, lo puedes crear. Así que pues mi agradecimiento para todas las personas que se conectaron, que están viendo esta conferencia. Ya sabes, si tú no puedes ver las conferencias que van a estar cada día abriéndose, pues te invito a que adquieras tu pase VIP y que puedas tener de por vida estas conferencias para que las puedas ver en tus tiempos, repetirlas cuantas veces quieras, porque a veces hay temas que son realmente novedosos y nuevos, si se quiere, para ti, y podría ser que dificulte la fácil comprensión. Entonces es mejor que te quedes con las grabaciones y que puedas repetirlas en tus tiempos, y que sigas aprendiendo. La mejor inversión que puedes hacer, como yo siempre digo, es en uno mismo. Claro, gracias, sí. Giordano. Gracias por Saludos a todos. Aprovechen bien la herramienta. Fabuloso.